Bienvenidos. Continuando con la serie de remuneraciones, en este video veremos el concepto de reliquidación. Cuando nos referimos a reliquidación, no es el reproceso de un mes determinado de remuneraciones por alguna carga que no estaba completa o algún concepto remunerativo que se nos haya quedado fuera del proceso. Aquí lo que nos estamos refiriendo es ir hacia atrás en distintos meses para reliquidar una renta determinada. Nuestra agenda de trabajo primero será entender este concepto. ¿Qué es y en qué consiste una reliquidación? Para pasar después a la legalidad de la reliquidación. Es decir, una reliquidación está establecida tanto en el Código del Trabajo como en la Ley sobre Impuesto a la Renta. Tema que, como vamos a ver más adelante, nos obliga a generar una reliquidación. En tercer lugar, veremos cuál es esta metodología de cálculo de la reliquidación y las diferencias que vamos a encontrar debido a que está contenida en dos leyes distintas. Y por último, veremos dos ejercicios aplicados a una reliquidación, una a una persona cuya renta habitual no está topada, y después a otra persona que su renta habitual se encuentra ya topada en imposición. Entremos en materia. ¿Qué es y en qué consiste una reliquidación? Este es un elemento clave. Ante la condición de tener una renta total de haberes imponibles y tributables, el efecto es calcular las imposiciones y después, para calcular el impuesto, debemos determinar cuál es la base tributable para ir a la tabla de impuestos y generar este cálculo. Este sería el procedimiento normal, mensual, de calcular una liquidación de sueldo. Pero la reliquidación se presenta ante el pago de una condición de renta o renta accesoria, que es de un volumen significativamente mayor a lo que sería el proceso habitual de remuneraciones sobre una persona, varias personas o todos los integrantes de la empresa. En esta situación se da la coyuntura, se puede generar una diferencia que puede ser significativa tanto en las imposiciones como en los impuestos. Si lo vemos así, un mes común tendría la determinación de cuál es el total de haberes imponibles y tributables, calculamos las imposiciones y luego el impuesto, y en meses sucesivos estaríamos haciendo lo mismo. Cuando hablamos de una reliquidación, esta reliquidación se puede hacer por una renta accesoria que se paga en un momento determinado del tiempo, o podría ser en relación al ejercicio anterior. Podría haber un grupo de trabajadores que esté afecto a un bono en consideración a la gestión del año anterior que guarda relación con las utilidades o con cualquier otro indicador dentro de la empresa. Y esto se paga una vez calculado efectivamente cuáles son las utilidades de la empresa. Por lo tanto, podría ser pagado en el mes de enero o febrero del año siguiente. Y yo, como vamos a ver más adelante en la legislación, tengo la obligación de reliquidarla respecto de los meses en que se devengó. Por lo tanto, el ejercicio correspondería en este caso al año 2019, si es que estoy pagando este bono en el año 2020, enero o febrero. Aquí vamos a ver la legislación, que es lo que nos permitiría hacer. Aquí, como ejemplo, tenemos 6 meses de remuneración y tenemos un aumento en el último mes que correspondería a un bono, renta accesoria, lo que sea, que supera la habitualidad del pago. Si yo tengo este pago, me va a generar en el mes un aumento de las imposiciones si es que el trabajador no se encontraba topado con su renta. Y adicionalmente va a tener una modificación en el pago del impuesto, que puede obedecer a mantenerse dentro del mismo tramo de impuesto con este aumento de renta, o podría ser que esta nueva renta genere un cambio de tramo para el trabajador y deba tener un impuesto más alto. Entonces, ¿qué es lo que hace el concepto de reliquidación? Toma esta renta accesoria o bono que es complementario a su remuneración y lo lleva en parcialidades hacia atrás. Para esto tenemos que recordar que hemos cerrado ya los procesos de remuneración. Por lo tanto, los software que podemos tener, ya esto está
sellado, encriptada esa información. Por lo tanto, lo que hace el sistema es, a través de una fórmula de reliquidación, tomar este monto, dividirlo equitativamente, o sea, en montos iguales a la cantidad de meses por los cuales yo quiero prorratear las imposiciones de los impuestos, o sea, generar esta reliquidación. Vuelve a hacer el cálculo de imposiciones e impuestos, generando en este caso en los meses anteriores la diferencia con el cálculo original que nosotros hicimos. Y nos debe traer hacia el presente, en el mes en que estamos liquidando esta renta, las imposiciones reliquidadas y los impuestos reliquidados de cada uno de los meses en los cuales hemos prorrateado esta renta. Ese es el efecto que tendríamos como concepto de reliquidación. Y en la liquidación del sueldo del trabajador van a aparecer imposiciones e impuestos con la glosa de reliquidados y que deben ser ingresados a la AFP, al sistema de salud que esté adscrito el trabajador, a la AFC, como también afectaría los aportes del empleador que deba hacer, en este caso, a la mutualidad que está adscrito, el pago del CIS y en forma adicional el seguro de cesantía. Veamos dónde está la legalidad, o sea, la definición legal que correspondería y nos obliga a hacer una reliquidación previsional y tributaria. En el artículo 3 de la Ley 17.365, que trata sobre las normas previsionales, establece que las sumas pagadas a título de gratificación legal, contractual o voluntaria o como participación de utilidades estarán afectas a las mismas imposiciones que las remuneraciones mensuales. El inciso segundo manifiesta que para determinar la parte de dichos beneficios que se encuentran afectos a imposiciones e impuestos en relación con el límite máximo de la imponibilidad mensual, se distribuirá su monto en proporción a los meses que comprenda el periodo a que correspondan, y los quocientes se sumarán a las respectivas remuneraciones mensuales. Las imposiciones e impuestos se deducirán de la parte de tal beneficio que, sumado a las respectivas remuneraciones mensuales, no exceda el límite máximo imponible. Aquí ya nos está presentando el concepto de reliquidación. Nos dice que un pago de un concepto remunerativo, una renta, que puede ser accesoria o directa respecto de lo que sería nuestro contrato de trabajo, como un bono, tiene que ser procesada en consideración a los meses en que se devengó esta renta. Un ejemplo es el caso de una empresa que podría pagar la gratificación anual en el mes de diciembre, pero esta gratificación corresponde al ejercicio completo del año. Por lo tanto, tendría que distribuirla en forma uniforme en los 12 meses del año, haciendo esta reliquidación. Resumamos estos dos incisos del artículo 3. Primero, debe existir, o sea, se debe hacer una distribución uniforme, proporcional de la renta a los meses de su devengamiento. Segundo, no se menciona, por lo tanto no existe la consideración de un efecto inflacionario del dinero. Por lo tanto, se toma en cuotas iguales y se distribuye sin variación de IPC, sin variación de unidad de fomento. Este es un error considerado dentro de lo que sería la ley. Un ente pensante que al legislar dejó fuera esta consideración, siendo que la tiene incluida en otros elementos. Tercero, afecta la retención previsional al trabajador y los aportes previsionales del empleador, hasta los topes imponibles de cada uno de aquellos meses en que la renta va a afectar el total de deberes imponibles de ese mes. Y cuarto, su no aplicación está sancionada, está establecida en el Código del Trabajo, bajo dos conceptos concretos, como no cumplir con la obligación de realizar el descuento o realizarlo erróneamente, y o el no pago o determinación incorrecta de la carga previsional. Por lo tanto, nos obliga y es sancionado. Revísenlo en el tipificador de multa. El otro elemento es la Ley sobre Impuesto a la Renta, que manifiesta en el artículo 46
Tratándose de remuneraciones del número 1 del artículo 42, pagadas íntegramente con retraso, ellas se ubicarán en el o los periodos en que se devengaron y el impuesto se liquidará de acuerdo a las normas vigentes en esos periodos. Cuando hablamos del número 1 del artículo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, nos referimos a los conceptos remunerativos: sueldo, sobresueldo, bonos, variables, comisiones, participaciones, gratificación, rentas accesorias, cualquiera de ellas. El inciso segundo del artículo 46 manifiesta que en el caso de diferencia o saldos de remuneraciones o de remuneraciones accesorias o complementarias devengadas en más de un periodo y que se pagan con retraso, las diferencias o saldos se convertirán en unidades tributarias y se ubicarán en los periodos correspondientes, reliquidándose de acuerdo al valor de la citada unidad en los periodos respectivos. Aquí es una instrucción concreta de generar esta reliquidación, tomar el valor de esta renta accesoria o la renta simple que estamos generando, pero que fue pagada en este mes y que correspondía al devengamiento de meses anteriores, debe ser distribuida también en valores uniformes, pero de acuerdo a la unidad tributaria mensual. Por lo tanto, tenemos que dividir el monto de esta renta, llevarlo a los meses anteriores, recalcularla de nuevo a pesos, incluirla en la renta que corresponde, rebajar la parte previsional para determinar la base tributaria y recalcular el impuesto. El inciso tercero manifiesta que los saldos de impuestos resultantes se expresarán en unidades tributarias y se solucionarán en el equivalente de dicha unidad del mes de pago de la correspondiente remuneración. Es decir, calculo el nuevo impuesto que correspondería en los meses anteriores, obtengo el efecto solo de la reliquidación, o sea, resto el monto del impuesto que había calculado originalmente, y ese impuesto, esa diferencia, esa reliquidación, la divido por la unidad tributaria y la traigo al mes actual en que estoy generando el pago, multiplicándolo nuevamente por la unidad tributaria del mes, llevándolo a pesos, ¿sí?, y declarándola como reliquidación de impuestos. Para los efectos de este inciso anterior, las remuneraciones voluntarias que se paguen en relación a un determinado lapso, se entenderá que se han devengado uniformemente en dicho lapso, el que no podrá exceder de 12 meses. Como les decía al principio, la ley me está diciendo que yo podría, en este caso, pagar un bono de gestión en enero, febrero, y reliquidarlo en los 12 meses del ejercicio anterior en el cual se devengó la renta. Resumamos, en la ley de impuesto a la renta existe la distribución uniforme o proporcional a la renta en los meses de su devengamiento. Estamos exactamente igual que en lo que es el Código del Trabajo. Pero aquí tenemos la diferencia. Sí existe el efecto inflacionario del dinero, tanto en su distribución a los meses anteriores como en el retorno al mes de pago de la renta. Y esto es basado en el valor de la UTM de cada uno de los meses en que voy a efectuar la reliquidación. Se afecta la base tributable por las diferencias que hayan existido por reliquidación previsional, es decir, por los efectos que se hayan comprometido porque el trabajador su renta habitual no estaba topada en AFP, en salud y en seguro de cesantía. Y en este caso también, igual que lo que sería el Código del Trabajo, existen sanciones que están establecidas como infracciones tributarias tipificadas específicamente en el Código Tributario. Y en este caso, el monto de la multa corresponde a una relación directa del capital efectivo de la empresa. Veamos la metodología de la reliquidación previsional. Como mencionábamos, vamos a hacer el ejercicio con la existencia de 6 meses en que vamos a distribuir esta renta. La parte previsional primero. La parte previsional, de acuerdo a lo que acabamos de leer, nos dice: tomo el monto de esta renta accesoria, la divido en la cantidad de meses que la voy a distribuir, 6 meses. Voy a pagar en cada una de ellas, de estos meses en que lo voy a distribuir, 1/6 del monto del bono. Y en el mes actual en que estoy generando la liquidación, el otro 1/6. Producto de este
esta nueva renta que va hacia atrás se suma a la que había en el periodo, en el mes, como remuneraciones imponibles y tributables. Y vuelvo a hacer el cálculo de las imposiciones obteniendo la diferencia con la imposición original. Y esas imposiciones las traigo al mes presente para incluirlas como reliquidación previsional, sin ningún efecto de corrección monetaria, ya que la ley no lo menciona. Si nos vamos al efecto tributario, nos dice, tome el monto, divídalo en los meses que lo ha hecho y reliquidar, en este caso los 6, pero adicionalmente en UTM, y lleve a cada uno de los meses el sexto en UTM y multiplíquelo por la UTM del mes en el que se encuentra. Genere el cálculo de las imposiciones, que ya lo tendríamos, pero sin corrección monetaria, determine la base tributable y vuelva a calcular el impuesto que se ha reliquidado sobre esa renta específica. Divídala en cada uno de los meses este impuesto reliquidado por la UTM de cada mes y tráigalos al presente, en el mes que está liquidando la renta, y multiplíquelo por el valor de la UTM de este mes para declararlo. Ese es el efecto de la metodología que deberíamos aplicar. Si nos damos cuenta, esta diferencia que se genera entre lo que dice la norma Código del Trabajo a lo que dice la parte tributaria, tenemos un problema de sincronía legal. Una no incorpora la inflación y la otra sí la incorpora. Le podría apostar que en los software que tienen de pago de remuneraciones está todo calculado como si fuera la norma tributaria, llevando hacia atrás en UTM, expresándola en pesos de cada uno de los meses y después trayendo todo en UTM hacia el presente. El tema principal está en que en la inspección del trabajo no se hacen revisiones, en este caso, de las reliquidaciones. Y en la parte tributaria sí podría haber una inspección de la declaración del impuesto de segunda categoría, pero no es algo habitual. O se podría asumir que en este caso, por ya la existencia de un tiempo importante histórico ya de cálculo y la forma en que se está haciendo, quedaría como un elemento que prima como costumbre. Veamos un ejercicio. El primer ejercicio lo vamos a hacer sobre las rentas habituales que ha tenido un trabajador en el primer semestre del 2019. Lo que presentamos acá es, en una columna, el total de haberes imponibles de cada uno de los meses, tal cual se liquidó. Para el ejercicio vamos a utilizar AFP Habitat con el 11.27% de retención, que sería en este caso el 1.27% de la comisión más el 10% del fondo de pensiones del trabajador. Vamos a trabajar con FONASA, el seguro de cesantía, el trabajador con un contrato a plazo indefinido. Entonces, tenemos ya el cálculo de la parte previsional del trabajador y nos da la base tributable. Este trabajador con esa renta, en los 6 meses del año 2019, estaba afecto a la tasa del 4%, que, aplicado sobre la base tributable y descontada la rebaja tributaria, nos da el impuesto que se expresa en esta columna. Y por supuesto, el líquido. Y en forma adicional, estoy mostrando también lo que sería el aporte previsional del empleador con el SIS, la ley de accidente y el seguro de cesantía. El trabajador, su renta tampoco está topada en ninguno de los meses, ni por la parte AFP y salud, ni tampoco por el tope del seguro de cesantía. Vamos a tomar como ejemplo un bono que percibe este trabajador en el mes de junio por 1.200.000 pesos, que correspondería en este caso a la gestión del primer semestre que efectuó el trabajador. Y lo vamos a hacer inicialmente sin el efecto de la reliquidación. ¿Cómo nos queda esto? En nuestro cuadro superior tendríamos el efecto normal del mes de junio con la renta que tenía el trabajador. Y después, en la segunda fila, como ejemplo, estamos sumando a la renta original, o sea, el total de imponibles que disponía el trabajador, 1.200.000 pesos de este bono. Si aplicamos
AFP, salud, seguro de cesantía, nos damos cuenta que en lo que es AFP y salud estaría la renta topada. Y en lo que correspondería al seguro de cesantía, la renta no estaba topada. Lo mismo que afectaría al SIS, la ley de accidente, y por supuesto a la diferencia del seguro de cesantía. Y ahora la renta tributable, la nueva base tributable, sería de 1.854.240 pesos. Este trabajador con esta renta ha cambiado de tramo y ha pasado, en este caso, a la tasa del 13,5, pagando un impuesto de 63.530 pesos. Si nos vamos a las diferencias que hay previsionales y tributarias, este trabajador, producto del bono del 1.200.000 pesos, se le ha descontado 215.170 pesos adicionales en imposiciones, con un impuesto de 55.074 pesos adicional. Y al empleador un aumento en la carga de su aporte de 56.803 pesos. Como la ley nos obliga, tendríamos que haber aplicado, en este caso, la reliquidación. Veamos el efecto con la reliquidación. Primero, separamos la parte previsional debido a que tendríamos que llevar esta renta en sectos sin ningún efecto de inflación. Por lo tanto, la renta reliquidada que debemos incorporar sería 200.000 pesos para cada uno de los meses en que estamos haciendo la reliquidación. Y en el mes de junio la sumamos como renta del mes. Aquí, en este mes de junio, habría un efecto diferencial sobre los distintos conceptos previsionales, que es lo que se expresa en la línea de diferencia. Y en forma adicional, como nuevo total de haberes imponibles, tendríamos un diferencial de imposiciones que en total al trabajador lo afectarían en 226.440 pesos. Y al empleador un incremento por mayor aporte de esta renta reliquidada de 48.600 pesos. Veamos qué pasa con la parte tributaria. En la parte tributaria, el efecto es que tenemos que trabajar con la UTM de cada uno de los meses en que vamos a efectuar la reliquidación y el bono que estamos pagando dividido por la UTM en cuotas uniformes, un sexto en cada uno de los meses. En este caso vamos a trabajar con todos los decimales para que ustedes lo puedan calcular y rehacer. Pero por lo general, cuando hablamos de UTM, las UTM se expresarían con dos decimales. Tenemos que actualizar el bono a pesos de ese periodo para recalcular el total de los haberes imponibles. Del ejercicio anterior, aquí vemos la parte imposiciones, traemos esas imposiciones porque no se hace de nuevo el ejercicio de cálculo y obtenemos la nueva base tributable del trabajador. Situación específica, no cambia de tasa de impuesto, se mantiene en el 4%, generando un nuevo cálculo del impuesto y lo que nos interesa, la diferencia por la reliquidación. Y esa diferencia tenemos que ajustarla dividiéndola por la UTM para traerla al presente. Y cuando llegamos al mes de la reliquidación, aplicamos la UTM que correspondería y el impuesto reliquidado que deberíamos declarar es de 38.889 pesos. Las diferencias que tendríamos por hacer la reliquidación respecto de haber pagado en el mes de junio el bono completo sería un efecto de una mayor carga previsional para el trabajador de 11.230 pesos, con una menor carga tributaria de 16.185. Y para el empleador, la reliquidación significaría una menor aporte de 8.203 pesos. Revisa, calcula. Pasemos al ejercicio 2 de reliquidación. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a trabajar con un caso en que la renta habitual del trabajador ya está sobre los topes, es decir, para que no afecten ningún tema previsional, sobre el tope del seguro de cesantía.
Con una renta de 3.500.000 se calcula la parte previsional, o sea, como estamos viendo acá, la renta está sobre los topes en cualquiera de los meses en que estamos trabajando el ejercicio. Seguimos trabajando con AFP Habitat, FONASA y el trabajador con un contrato a plazo indefinido. Calculamos las imposiciones, generamos el cálculo de la base tributable, el impuesto que correspondería a cada uno de esos meses, el líquido que percibe el trabajador y los aportes que haría el empleador. Para el efecto de la reliquidación, vamos a definir que el trabajador, por la gestión de su primer semestre, recibe el equivalente al total de haberes disponibles que ya tenía, 3.500.000 pesos. Veamos el efecto sin reliquidación, igual que en el ejercicio anterior. La renta original del trabajador eran 3.500.000 pesos en el mes de junio. Y ahora le sumamos este bono de gestión para quedar en una renta imponible de 7 millones de pesos. Como ya estaba topado, el trabajador no presentaría ningún efecto por retención previsional. Todo el efecto se traduciría a el cambio en el impuesto. O sea, producto de que este trabajador le estamos liquidando el bono en un mes específico y no a los meses en que efectivamente lo devengó, tendría un incremento en su carga tributaria de 973.787 pesos. Hagamos el cálculo ahora con la reliquidación. En este caso no va a haber un efecto previsional, ya que estaba topado, simplemente va a haber un efecto tributario. Por lo tanto, tenemos que hacer el ejercicio de dividir el bono de los 3.500.000 pesos por la UTM del mes de junio, llevar cada sexto al mes que corresponde, volver a multiplicarlo por la UTM del mes y determinar su valor en pesos de cada uno de esos meses, para llegar a calcular cuál era el total de haberes imponibles que correspondrían a ese mes, rebajar ya las imposiciones que ya teníamos calculadas, considerando que estaba topado, y definir en este caso la nueva base tributable, que nos llevaría a hacer el cálculo de los impuestos de este trabajador. El efecto de la reliquidación debemos transformarla de peso de cada uno de los meses a el valor de la UTM, sumarlas en el mes de pago, que sería el mes de junio, y recalcular por la UTM del mes de junio cuál sería el impuesto que debiésemos pagar. Por efecto de no aplicar la reliquidación, llegamos a un impuesto de 973.787 pesos y el efecto que tenemos acá es de 639.403 pesos. Es decir, por reliquidad se ha bajado la carga tributaria en 334.384 pesos. Esta sería la mecánica para efectuar la reliquidación que afecta tanto la parte previsional como la parte tributaria, dependiendo de las rentas que tenga el trabajador y la forma en que estén sus relaciones con los topes para la parte previsional. Ejerciten, suscríbanse a la página. Nos vemos en un próximo video.